Muy buen día. El día de hoy estaremos conversando acerca de los asientos de cierre. Estaremos viendo su concepto, cuál es la finalidad de los asientos de cierre, cómo sería su presentación correcta. En primer momento, los asientos de cierre son registros contables, es decir, son asientos de contabilidad y que, como dice aquí su conceptualización, se realizan en el libro diario como asientos de cierre para ejecutar el paso final dentro del ciclo contable. Es decir, una vez que el ejercicio económico ha finalizado en una entidad económica, las empresas deben analizar cada una de las cuentas que conforman el libro mayor. Analizar las cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio, que serían las cuentas reales, analizar las cuentas nominales de ingreso, de egreso, sus cuentas de valoración, las cuentas de información, verificar sus saldos. Y si es necesario realizar ajustes, se realizan los ajustes también a través de asientos contables que se denominan asientos de ajuste para corregir el saldo, es decir, actualizarlo, corregirlo y que los saldos que presenten las cuentas del libro mayor sean saldos correctos, actualizados y que se puedan utilizar de manera oportuna, relevante, actualizada para la toma de decisiones dentro de la empresa. Es necesario, ¿verdad?, con la finalidad de actualizar estas cuentas, que se haga un análisis detallado. ¿Para qué? Para poder presentar con dicho saldo los estados financieros y ejecutar o realizar los asientos de cierre que van a permitir el cierre del ejercicio económico. Los asientos de cierre se realizan a partir de saldos ajustados, lo que estamos diciendo. ¿De qué? De las cuentas nominales, es decir, de las cuentas de ingreso y de egreso. Porque al finalizar el ejercicio económico se necesita llevar a saldo cero cada una de las cuentas de ingreso y de egreso que la entidad económica hizo uso durante el periodo o el ejercicio económico, lo que sería el cierre de cada cuenta nominal utilizada durante ese ejercicio, llevarla a saldo cero, cerrarla, para poder determinar si hubo ganancia o si hubo pérdida en el periodo económico. Estas cuentas nominales de ingreso y egreso son temporales, no son permanentes. Ellas se aperturan cuando comienza el ejercicio económico, pero al cerrar el ejercicio debo cerrar, valga la redundancia, llevar a saldo cero cada una de estas cuentas para poder determinar si en el ejercicio pues hubo pérdida o hubo ganancia. Si mis ingresos, el monto total de mis ingresos supera al monto de los egresos, pues hubo una utilidad en el ejercicio. Y si el monto de los egresos es mayor que el monto de los ingresos, entonces hubo una pérdida. Las cuentas de ingreso y egreso llevadas a saldo cero a través de los asientos de cierre quedan reducidas en la utilidad o pérdida del ejercicio económico una vez que se ha elaborado el estado de resultado, que es el estado financiero que nos va a permitir determinar si en el periodo que estamos analizando, bien sea un periodo contable o el ejercicio económico, tuvimos ganancia o tuvimos pérdida. Los asientos de cierre no son más que la eliminación por medio de créditos, es decir, por medio de abonos que se le realizan a las cuentas nominales que son deudoras y por medio de cargos, es decir, débitos en la cuenta del debe que se le realizan a las cuentas nominales que son acreedoras. De manera general, recordemos que las cuentas de egreso son de naturaleza deudora y las cuentas de ingreso son de naturaleza acreedora. Entonces, si yo quiero cerrar una cuenta de egreso, como su naturaleza es deudora, necesito realizarle un crédito o un abono, es decir, un monto por la columna del haber para poder llevarla a saldo cero y eliminar dicha cuenta. Y si quiero cerrar una cuenta de ingreso, sabiendo que son de naturaleza acreedora, es decir, aumentan por el haber y disminuyen por el debe, yo necesito realizarle un débito, un cargo, un monto o importe por el debe para que esa cuenta llevarla a saldo cero. La diferencia entre ambas eliminaciones, es decir, de los ingresos y de los egresos, debe transferirse al patrimonio.
Lo que aumenta si hay utilidad, es decir, el patrimonio aumenta si hay una utilidad, o el patrimonio disminuye si hay una pérdida. A continuación, vamos a indicar el procedimiento a seguir para la presentación de los estados de los asientos de cierre en el libro diario cuando finaliza el ejercicio económico. En primer momento, o digamos el punto número 1, se realiza el primer asiento de cierre, donde se lleva a saldo cero, es decir, se cierran las cuentas nominales de saldo deudor que participan en el costo de venta. Es decir, para la determinación del costo de venta, hay cuentas específicas que forman parte del costo de venta. Ya lo vamos a recordar. ¿Qué vamos a hacer en el primer asiento de cierre? Vamos a llevar a saldo cero las cuentas que participan en la determinación del costo de venta que sean de saldo deudor. Si ellas son de saldo deudor, yo necesito colocarle un abono o crédito. ¿Para qué? Para que me queden cerradas. Y a su vez, en este primer asiento, se cierra el inventario de mercancía que existía al inicio del ejercicio económico. Recordemos que el inventario de mercancía no es cuenta nominal, sino una cuenta permanente, es decir, una cuenta real. Por lo tanto, se va a cerrar el inventario inicial. El inventario de mercancía es deudora, ella aumenta por el debe y disminuye por el haber. Si yo quiero cerrar ese inventario de mercancía inicial, debo realizarle un abono para que el inventario de mercancía inicial pueda quedar cerrado. El cierre de dichas cuentas se lleva a una cuenta transitoria denominada costo de venta, que es la cuenta que vamos a utilizar para poder tener el equilibrio de cargo y abono. Es decir, yo necesito cerrar las cuentas de saldo deudor por el haber y entonces cargo el costo de venta. En el asiento de cierre número 2 vamos a ver que también se utiliza esta cuenta del costo de venta y en el asiento de cierre número 3 esta cuenta se elimina. Por eso la llamamos una cuenta transitoria denominada costo de venta en este caso. Recordemos lo que es cómo determinar el costo de la mercancía vendida para poder saber las cuentas que vamos a cerrar en este primer asiento. El costo de venta está determinado de la siguiente manera. Tomo el monto o importe del inventario de mercancía inicial, le sumo las compras netas, que las compras netas como tal no es una cuenta contable, sino que las compras netas como tal serían las compras más lo que me aumente las compras menos lo que me disminuye las compras, ya lo vamos a identificar. Esa sumatoria me da la mercancía disponible para la venta, es decir, las compras netas más el inventario con que inicio me da la mercancía disponible para la venta. Y a esta mercancía disponible para la venta se le disminuye el inventario de mercancía final, es decir, lo que quedó en existencia al final del periodo, y eso me da mi costo de la mercancía vendida. Es decir, que el costo de venta es igual al inventario de mercancía inicial más las compras menos el inventario final. Recordemos entonces que el inventario, tanto inicial como final, es una cuenta real, pero las cuentas que están involucradas en la determinación de las compras netas sí son cuentas nominales. Estaríamos hablando de las compras más fletes en compras, más gastos de importación, menos devoluciones en compras, descuentos en compras. Aquí coloqué de color rojo los fletes en compras y gastos de importación para saber que son cuentas nominales de naturaleza deudora porque ellas aumentan a las compras. Las compras también son deudoras. Y en color azul, las cuentas que disminuyen a las compras, que las disminuyen. Entonces, en el primer asiento contable, para cerrar el costo de venta, dijimos que vamos a utilizar las cuentas
que intervienen en el costo de venta que sean deudoras. Y allí tendríamos las compras, fletes en compras, gastos de importación. Y el inventario de mercancía inicial, que aunque no es una cuenta nominal, sino real, ella se va a cerrar. Este inventario inicial se va a cerrar. Quiere decir que en este primer asiento de cierre voy a utilizar el inventario de mercancía inicial, las compras, los fletes en compras y los gastos de importación. Dijimos que vamos a utilizar las cuentas de saldo deudor. Estas son las cuentas de saldo deudor que intervienen en la participación de la determinación del costo de venta y a su vez estamos cerrando el inventario de mercancía inicial. El asiento de cierre número 1 quedaría de la siguiente manera. Identifico la fecha de cierre del periodo o el ejercicio económico, el número de asiento consecutivo que continúa y en primer momento voy a colocar costo de venta. No sé aquí en este momento qué monto coloco por el debe, porque será la sumatoria de todas las cuentas que estoy cerrando por el haber, para que pueda haber el cumplimiento de que el monto de mis débitos, que es la columna del debe, es igual a la columna del haber. Entonces, el inventario de mercancía inicial se cierra por el haber, el monto que tenga allí identificado, las compras, los fletes en compras, los gastos de importación. Sumo y lo llevo a la cuenta costo de venta. Realizo una breve descripción del asiento contable, en este caso sería el cierre del inventario inicial de mercancía y de las cuentas nominales que participan en el costo de venta, que en este caso las son deudoras y las estoy cerrando por el haber. Y aquí estoy manejando una referencia. Recuerden que la referencia es el número de folio en donde cada una de estas cuentas se encuentra en el libro mayor. Les hago referencia a esta referencia XA y XB porque la vamos a utilizar en los próximos asientos y demos cuenta que debemos tener la constancia allí de la referencia del número de folio de esa cuenta en el libro mayor. Ese sería el primer asiento de cierre. Continuando el procedimiento a seguir, tendríamos el asiento de cierre número 2. Se realiza el segundo asiento de cierre, donde se lleva a saldo cero, es decir, se cierran las cuentas de saldo acreedor. En el primer asiento cerrábamos las cuentas de saldo deudor que participan en la determinación del costo de venta. En este segundo asiento serían las de saldo acreedor que participan en el costo de venta. Y a su vez se va a registrar el inventario de mercancía que existe a la fecha de cierre. Y ese inventario de mercancía final que existe a la fecha de cierre va a ser el saldo del inventario que vamos a colocar en el estado de situación financiera cuando hagamos la presentación del estado de situación financiera en el inventario. Vamos a colocar el inventario final porque lo estamos presentando a la fecha de cierre. El cierre de todas estas cuentas se lleva a una cuenta transitoria denominada costo de venta. Ya habíamos estudiado y habíamos analizado que en este caso las cuentas de saldo acreedor que pertenecen o que participan en la determinación del costo de venta serían las devoluciones en compra, los descuentos en compras y se registra el inventario de mercancía que existe a la fecha de cierre, es decir, el inventario de mercancía final. Y ese asiento se presenta de la siguiente manera. Igualmente se coloca la fecha, aquí tenemos el mes, el año, el día del asiento, el número de asiento que corresponde, la descripción que debe tener el asiento, la referenciación cruzada, que es el número de folio en donde se encuentra en el libro mayor cada una de las cuentas utilizadas, primero las cuentas que se cargan y luego las cuentas que se abonan. Esa sería la presentación correcta de ese asiento. Inventario de mercancía final. Se está cargando, es decir, no se está eliminando, sino que se está aperturando ese saldo porque sería el inventario de mercancía final de este periodo inicial del siguiente. Cierro devoluciones en compras por el debe. Este monto que va aquí se denomina cargo o se denomina débito. Yo puedo decir se debita la cuenta de devoluciones en compra.
o se carga dicha cuenta, descuentos en compras por el debe, sumo, y esta totalidad es la que llevo al costo de venta. Allí. Fíjense que utilizo la misma referencia del inventario, porque en realidad es la cuenta, se llama inventario de mercancía, solo que aquí el monto es el final y en el asiento anterior era el inicial. Y aquí mantengo la referencia porque es la misma cuenta transitoria que estoy utilizando. Registro del inventario final está en la descripción y cierre de las cuentas nominales, en este caso, que participan en la determinación del costo de venta, que son acreedoras para cerrarlas por el debe. Continuando con el procedimiento a seguir para los asientos de cierre, correspondería el asiento número 3. Se realiza el tercer asiento de cierre. ¿Qué se hace en el tercer asiento de cierre? Se procede a cerrar todas las cuentas de egreso. Todas las cuentas de egreso. Es decir, que para poder manejar el tema de cómo cerrar las cuentas nominales de egreso, necesito manejar muy bien la clasificación de cuentas y saber que existen distintos tipos de egresos. Los egresos operativos, que pueden ser de venta y de administración, y los otros egresos. Entonces hay que cerrar todos los egresos, incluyendo el saldo de la cuenta transitoria costo de venta. Recuerden que utilizamos esa cuenta para el asiento 1 y el asiento 2. Debo llevar el mayor del costo de venta. Es importante llevar el mayor del costo de venta. Es importante llevar el mayor del inventario de mercancía, porque el inicial se cierra y el final se apertura, y ese final es el que va al estado de situación financiera. Y este costo de venta es importante determinar cuál es su saldo producto de lo que se utilizó allí como monto de importe en el primer y segundo asiento para cerrarlo en este tercer asiento. Además, en este asiento, además de los egresos, además de esta cuenta del costo de venta que debe cerrarse en este asiento, se cierran las cuentas que disminuyen a las ventas, si las hubiera, tales como descuentos en venta, devoluciones en venta. El total de las cuentas acreditadas para su correspondiente cierre, porque hablamos de cuentas acreditadas, porque estas cuentas son de naturaleza deudoras, tienen su saldo deudor, y para poder cerrarla necesito colocarla por el haber, y ese monto o importe se denomina crédito, o sea, la cuenta está siendo acreditada, o abono. Para su correspondiente cierre, se carga una cuenta transitoria que la vamos a denominar ganancias y pérdidas. Hasta aquí es importante llevar los mayores del inventario de mercancía, del costo de venta y de ganancias y pérdidas para efectos prácticos y evaluativos, ya que en la vida práctica laboral, pues es los mayores de todas las cuentas. Las nominales van a llevar su saldo cero y las permanentes pasan al siguiente ejercicio económico, es decir, las cuentas reales. El asiento quedaría de la siguiente manera: su fecha, mes y año, su día, número de asiento consecutivo. Coloco la cuenta ganancias y pérdidas como cuenta transitoria, y aquí voy a colocar la sumatoria de todos los egresos que yo haya cerrado por el haber, y los llevo la sumatoria al debe en la cuenta de ganancias y pérdidas. Aquí le coloqué XC como referencia para que vean que se utiliza en los siguientes asientos que siguen a continuación. Se cierra el costo de venta, que es el saldo que vengo trayendo del mayor, porque recuerden que esta cuenta se utilizó en el asiento 1 y en el asiento 2. Aquí se cierra las cuentas de evolución en venta, es decir, las que disminuyen a las ventas, y todos los egresos, sean de venta, de administración, sean otros egresos, tales como tenemos allí sueldos y salarios, gasto de alquiler, de procesión mobiliario, pueden ser intereses, gastos, las distintas depreciaciones que tenga, todos los gastos que tenga la empresa deben llevarse a saldo cero. Seguidamente sería el asiento de cierre número 4. Se realiza el cuarto asiento de cierre, donde se procede a cerrar todas las cuentas de ingresos. Los ingresos son de naturaleza acreedora,
Entonces, para cerrarlo, necesito colocar el monto por el debe, es decir, realizarle a cada cuenta de ingreso un débito o un cargo, realizando el respectivo débito, lo que estamos diciendo, a cada cuenta de ingreso. Cada cuenta de ingreso. Debo cerrar cuenta por cuenta. No debo colocar total ingreso. No, debo cerrar cada cuenta tal cual como le hago uso en el libro mayor. Que la entidad hizo uso contable durante el ejercicio económico que se cierra. El total de las cuentas cargadas para cerrarlas, para su correspondiente cierre, se abona a la cuenta transitoria, ganancias y pérdidas. La presentación del asiento sería de la siguiente manera. Su fecha, consecutivo, todo asiento debe tener descripción, su referenciación que la lleva al libro mayor y coloco todos mis ingresos, ventas como principal, como ingreso principal, lo cierro por el debe, quedando venta en saldo cero, intereses ganados, comisiones ganadas, ganancia en venta de propiedad, planta y equipo, todos los ingresos que maneje la empresa se cierran, sumo y lo llevo a ganancias y pérdidas. Fíjense que mantengo la referenciación para que vean la continuidad que se le lleva a dicha cuenta. Asiento de cierre número 5. Se realiza el quinto asiento de cierre, donde se procede a realizar el siguiente análisis previo al registro. Al efectuar los pases al libro mayor correspondiente a los asientos de cierre, se debe analizar el saldo de la cuenta transitoria, ganancias y pérdidas. Recuerden que esa cuenta la utilizamos en el tercer asiento de cierre y en el cuarto asiento de cierre. Aquí, en el quinto asiento, esta cuenta debe cerrarse porque es una cuenta transitoria que me permite realizar el cierre de los egresos y de los ingresos. Quiere decir que esta cuenta, el saldo de esta cuenta, ¿verdad? Me va a permitir determinar si hubo utilidad o si hubo pérdida en el ejercicio económico. Por supuesto, si mis ingresos superan a los egresos, hubo utilidad. Y si los egresos superan a los ingresos, pues hubo una pérdida. Y dicho resultado, el saldo de esta cuenta debe coincidir con el resultado que me da el estado de resultado. Si el saldo de la cuenta ganancias y pérdida es acreedor, indica que hubo una utilidad en el periodo que se está analizando, lo que indica que el monto de mis ingresos es superior al monto de mis egresos. Pero si el saldo es deudor de dicha cuenta, indica que hubo una pérdida en el periodo o ejercicio económico que se está analizando, es decir, que el monto de los egresos es superior al monto de los ingresos en ese periodo, ¿ok? Será de saldo acreedor, por supuesto, si el monto del haber es mayor que el del debe, y será de saldo deudor porque el monto que colocó en el debe es mayor que el haber. Este resultado debe transferirse al patrimonio, es decir, si hubo una utilidad, esa utilidad aumenta el patrimonio. Y si hubo una pérdida, esta pérdida disminuye el patrimonio. Y es allí donde procedo a realizar el asiento contable número 5. Necesito primero analizar la cuenta ganancias y pérdidas. Ver que esa ganancia y esa pérdida me coincida con el estado de resultado. Y si hubo utilidad, esa utilidad afecta positivamente el patrimonio aumentándolo, pero si hubo pérdida, lo disminuye. En caso de obtener utilidad en el ejercicio económico, ¿cómo quedaría ese quinto asiento de cierre? Pues yo tengo que aumentar la cuenta capital por el haber, el monto de la utilidad. Y se coloca, por ser firma personal, el nombre del propietario, señor, el nombre y apellido, cuenta capital, por el haber porque está aumentando, y cierro la cuenta transitoria, ganancias y pérdidas por el debe. De esta manera quedaría cerrada la cuenta ganancias y pérdidas y el patrimonio es aumentado por dicha utilidad. Pero en caso de que hubiese pérdida,
Entonces el capital, que allí está representado el patrimonio por ser firma personal, disminuye por el debe y cierro la cuenta ganancias y pérdidas. Quiere decir que dependiendo del análisis, si hubo utilidad o pérdida, varía la presentación de este asiento de cierre, ya que una utilidad va a aumentar el patrimonio de la entidad económica y una pérdida lo va a disminuir. Y existe un asiento de cierre número 6 solo si la empresa hace uso de la cuenta personal, ¿okay? Que es una cuenta que puede ser utilizada en las firmas personales y también debe cerrarse. Y esta cuenta afecta al patrimonio. Ella lo disminuye. Entonces, yo necesito cerrar la cuenta personal por el haber y ese monto disminuye mi patrimonio afectando directamente la cuenta capital. Es recomendable que puedan llevar los mayores del inventario de mercancía para que vean el movimiento del cierre del inventario inicial y la apertura del inventario final, que puedan manejar el mayor del costo de venta, que es una cuenta que se apertura en el primer asiento de cierre, se cierra en el segundo asiento de cierre y no se cierra. En el segundo asiento de cierre también se utiliza como cuenta transitoria y es en el tercer asiento de cierre que se cierra y es importante llevar ese mayor, el mayor de ganancias y pérdidas, porque es lo que me va a ayudar a determinar si hubo utilidad o pérdida y comprobar que sea el mismo resultado del estado de resultado como estado financiero, la cuenta capital y la cuenta personal para verificar que la cuenta personal me quedó en saldo cero y que la cuenta capital pues tuvo el movimiento a favor o que disminuye el capital en el caso de que hubo una pérdida para ver cómo afecta o cómo se refleja el movimiento de acuerdo al resultado del ejercicio económico a la cuenta capital y de esta manera a su patrimonio. De esta manera estaría la presentación de los asientos de cierre en el libro diario. Muchísimas gracias por su atención.